En el vídeo de hoy vamos a tratar una declaración muy importante del cardenal Sarah. Importante para la Iglesia, para las naciones cristianas y para todos los católicos. Sigue este vídeo hasta el final y verás que el cardenal más ilustre de África pide una cruzada en nuestro tiempo. Estoy seguro de que las declaraciones del cardenal Sarah no te van a dejar indiferente. Soy Ignacio García Toledo y estás viendo el canal Reinaré en España, donde nuestra misión es luchar para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España. El cardenal más venerado de África impulsa una cruzada por la fe, una proclamación que cambiará la historia de la Iglesia. Sin embargo, pocos medios de comunicación la han publicado. Un documento tan importante merece ser analizado por todos los verdaderos católicos que quieren la defensa y el triunfo de Jesucristo, que quieren el triunfo del reino social de Jesucristo en la tierra. En primer lugar, vamos a decir quién es el cardenal Robert Sarah. Después de estudiar teología en Roma y estudios bíblicos en Jerusalén, fue llamado a Roma en 2001 por el Papa Juan Pablo II como secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En 2010 fue nombrado cardenal por Benedicto XVI. El 23 de noviembre de 2014, el Papa Francisco lo nombra prefecto para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cargo del que fue destituido el 20 de febrero de 2021. Es autor de libros publicados en varios idiomas de gran impacto espiritual. El cardenal Sarah visitó Camerún en la primera semana de abril de 2024. El 9 de abril, en la sede de la Conferencia Episcopal de Mbolié, en las colinas que dominan Yaoundé, pronunció un discurso en el que describió y justificó un programa de resistencia a las reformas que se están promoviendo en la Iglesia bajo el actual pontificado, afirmando que «Creo que la Iglesia de nuestro tiempo sufre la tentación del ateísmo. No el ateísmo intelectual, sino ese sutil y peligroso estado de ánimo, el ateísmo fluido y práctico. Este último es una enfermedad peligrosa, aunque sus síntomas iniciales parezcan benignos». ¿Cuál es el contexto de su afirmación? El cardenal Sarah fue una figura importante en el sínodo de la sinodalidad celebrado en Roma en octubre de 2023, al frente de los obispos del bloque africano. ¿Qué ocurrió? Los obispos africanos se opusieron en bloque a que la Iglesia cambiara la doctrina sobre la homosexualidad y cambiara el catecismo de la Iglesia católica, que en el artículo 2359 condena la homosexualidad diciendo que los actos de homosexualidad son intrínsecamente desordenados. En oposición a los obispos africanos, el bloque de obispos alemanes sí quería cambiar esta doctrina sobre la homosexualidad, y por tanto se produjo una división en el sínodo. Llegado el documento final, no se mencionó nada sobre este tema. ¿Qué ocurrió después del sínodo de 2023? El Papa Francisco ordenó al cardenal Fernández, nombrado presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en julio de 2023, que publicara un documento en el que la Iglesia autorizará la bendición de las parejas homosexuales. El documento, titulado Fiducia Supplicans, se publicó el 8 de diciembre de 2023. Este documento fue un acto de enemistad brutal y violento del Vaticano contra los obispos africanos. En la práctica, se creó una ruptura entre el Vaticano y los obispos africanos. ¿Cuál era el objetivo del Vaticano, del cardenal Fernández y del Papa? El objetivo era crear un hecho consumado, para que los obispos africanos supieran que el Papa tomaba una decisión contra ellos. El asunto estaba cerrado. Pues bien, esto fue visto como una traición del Vaticano al espíritu de sinodalidad que el propio Papa promueve, y produjo incomprensión y gran resentimiento por parte de los obispos africanos. La relación de confianza entre el Vaticano y los obispos africanos ha quedado hundida. Además, hay otra cuestión que aumentó el conflicto. El Papa quiere que en la segunda sesión del sínodo, que se celebrará en octubre de 2024, se tomen medidas progresistas controvertidas y contrarias a la tradición de la Iglesia, como por ejemplo el fin del celibato obligatorio para los sacerdotes en la Iglesia latina y la ordenación de diaconisas. En este contexto extremadamente tenso, el cardenal Sarah viaja a Camerún para participar en la 49 reunión de los obispos de Camerún. ¿Qué ocurrió? En la reunión, dio una conferencia a los obispos, una exhortación a la resistencia dirigida a los obispos de África, pero válida también para todos los obispos de la Iglesia católica. Insisto, lo que dice es válido para la Iglesia universal. Os recomiendo que leáis las noticias indicadas en los enlaces de la descripción de este vídeo, con lo esencial de la exhortación del cardenal Sarah. Ahora te voy a dar 7 puntos clave de la declaración del cardenal. Primero, el cardenal Sarah elogia a los obispos de Camerún por oponerse a la bendición de parejas del mismo sexo. En el último sínodo, la Iglesia en África defendió enérgicamente la dignidad del hombre y de la mujer creados por Dios. Su voz fue ignorada y despreciada por aquellos cuya única obsesión es satisfacer a los lobbies occidentales.
Segundo, critica la idea de que la verdad de la fe debe de adaptarse a las diferentes culturas, afirmando que la verdad es universal y debe ser defendida por todos los obispos, independientemente de su origen. Sabemos que algunos, aunque digan lo contrario, defenderán un programa de reformas. Entre ellas está la idea destructiva de que la verdad de la fe debe recibirse de forma diferente en los distintos lugares, culturas y pueblos. Esta idea no es más que un disfraz de la dictadura del relativismo tan denunciada por Benedicto XVI. Su objetivo es permitir lagunas doctrinales y morales en determinados lugares con el pretexto de adaptarse a las culturas. Tercero, el cardenal Sará denuncia el ateísmo fluido que amenaza con dividir a la Iglesia y corromper la fe. Creo que la Iglesia de nuestro tiempo está experimentando la tentación del ateísmo. No el ateísmo intelectual, sino ese sutil y peligroso estado de ánimo, el ateísmo fluido y práctico. Debemos ser conscientes de que este ateísmo fluido corre por las venas de la cultura contemporánea. Nunca dice su nombre, pero se infiltra por todas partes, incluso en el discurso eclesiástico. Su primer efecto es una especie de letargo de la fe. Anestesia nuestra capacidad de reacción, de reconocer el error y el peligro, se ha extendido por toda la Iglesia. Cuarto, el cardenal Sará advierte de la agenda reformista que propugnan algunos episcopados. En vista de la próxima sesión del sínodo, sabemos que algunos, aunque digan lo contrario, defenderán una agenda de reformas. Entre ellas está la idea destructiva de que la verdad de la fe debe ser recibida de manera diferente en los distintos lugares, culturas y pueblos. Les gustaría permitir el diaconado femenino en Alemania, los sacerdotes casados en Bélgica, la confusión entre el sacerdocio ordenado y el sacerdocio bautismal en el Amazonas. No ocultan sus planes, así que te dirán con falsa amabilidad: no te preocupes, en África no vamos a imponerte este tipo de innovaciones. No estáis preparados culturalmente. Quinto, el cardenal Sará condena el relativismo y el miedo a estar reñidos con el mundo. A veces nos dicen que no entendemos el espíritu del Vaticano II, que impone un nuevo enfoque de la objetividad de la fe. Algunos nos dicen que el Vaticano II, sin cambiar la fe misma, habría cambiado nuestra relación con la fe. Dicen que a partir de ahora, lo más importante para un obispo sería acoger a la gente en su subjetividad en lugar de anunciar el contenido del mensaje revelado. Creo que será una tarea importante en los próximos años y ciertamente en un futuro pontificado aclarar definitivamente esta cuestión. De hecho, ya conocemos la respuesta, pero el magisterio deberá enseñarla con solemnidad definitiva. Detrás de esta pregunta hay una especie de miedo psicológico que se ha apoderado de Occidente. El miedo a estar en desacuerdo con el mundo. Sexto, el cardenal Sará critica a los prelados tetanizados por la idea de oponerse al mundo. Muchos prelados occidentales están tetanizados por la idea de oponerse al mundo. Sueñan con ser amados por el mundo. Han perdido el deseo de ser signo de contradicción. Y séptimo, el cardenal pregunta: ¿qué debemos hacer? Responde que tenemos que pensar de manera diferente al mundo. La mayor tentación de nuestro tiempo es el acomodamiento entre la verdad y la mentira. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Quizá te digan que el mundo es así, que no hay escapatoria. Quizá te digan que la Iglesia debe adaptarse o morir. Quizá te digan que mientras lo esencial esté seguro, tenemos que ser flexibles en los detalles. Quizá te digan que la verdad es teórica, pero que los casos concretos escapan a ella. Todas estas son máximas que confirman la grave enfermedad que nos aqueja a todos. En cambio, me gustaría invitarte a pensar de otra manera. No se puede vivir en la mentira. La marca del ateísmo fluido es la promesa de un acomodo entre la verdad y la mentira. Es la mayor tentación de nuestro tiempo. Todos somos culpables de acomodación, de complicidad con esta gran mentira que es el ateísmo fluido. Fingimos ser creyentes cristianos y hombres de fe. Celebramos ritos religiosos, pero en realidad vivimos como paganos e incrédulos. El mundo agoniza, corroído por mentiras y rivalidades. Solo el espíritu de fe puede traerle la paz. Como veis, la exhortación del cardenal Sará en Camerún hace historia. Por mi parte, quiero añadir 2 comentarios. En primer lugar, creo que la llamada a resistir a los errores que proliferan en la Iglesia y en el mundo es válida para todos los obispos y sacerdotes del mundo. En segundo lugar, los laicos también estamos implicados. En efecto, el cardenal Sará plantea valientemente una cuestión de conciencia. Permanecer indiferentes ante la apostasía de la fe en la Iglesia y en la sociedad temporal puede ser un pecado. Repito las palabras del cardenal Sará mencionadas anteriormente. Todos somos culpables de acomodación, de complicidad con esta gran mentira que es el ateísmo fluido.
Fingimos ser creyentes cristianos y hombres de fe. Celebramos ritos religiosos, pero en realidad vivimos como paganos e incrédulos. Subraya las palabras, todos somos culpables. Estas palabras recuerdan las que el cardenal Pi dirigió en el siglo XIX a los franceses. Apartar la mente de la verdad y ser indiferente a ella es precisamente el crimen que Dios castigará con mayor severidad y justicia. Por mi parte, diría que luchar contra el ateísmo fluido denunciado por el cardenal Sará es a la vez un honor y un deber. Un honor porque se trata de luchar por los derechos de Jesucristo en la sociedad. Un deber porque como bautizados somos soldados de Cristo. Como soldados de Cristo, cada uno de nosotros puede y debe desempeñar su papel en la recristianización de España. Por ejemplo, seguir este canal y participar activamente en el apostolado de la campaña Reinaré en España. Te recomiendo encarecidamente que te pongas bajo la protección del Sagrado Corazón, inscribiéndote como miembro del grupo Familias de Cristo Rey. Además, de apóstol estarás protegido por el Sagrado Corazón de Jesús. Los beneficios son muchos. En primer lugar, 2 promesas del Sagrado Corazón. Primero, las personas que difundan esta devoción tendrán su nombre inscrito para siempre en mi corazón. Y segundo, estableceré y conservaré la paz en sus familias. Además, tu nombre figurará en las intenciones de unas 60 misas anuales celebradas los primeros viernes de mes y en las grandes fiestas litúrgicas. Solo tienes que abrir el enlace Familias de Cristo Rey que aparece en la descripción de este vídeo. Recuerda, en estos tiempos de crisis, apostasía y pecado, necesitamos urgentemente la protección de los corazones de Jesús y María para salvar nuestras almas y preservar nuestra fe. Que así, Jesús y María te bendigan a ti y a toda tu familia. Hasta el próximo vídeo si Dios quiere. Corazón de Jesús, en ti confío y viva Cristo Rey.